Hola, hola, bienvenidos a mi canal Cocina con Sila. El día de hoy te traigo una receta de aprovechamiento. ¿Y por qué le decimos de aprovechamiento? Bueno, pues porque vamos a aprovechar algún ingrediente o algún guisado que nos queda de otro día y le vamos a dar una segunda oportunidad en otro rico guisado. Como este caso, que es un pollo guisado que está delicioso y que se hace con ingredientes que tenemos en casa. ¿Quieres ver cómo lo preparo? Pues quédate y cocina conmigo. El ingrediente estrella del día de hoy es el pollo. Yo tengo pollo asado. Aquí son 3 tazas de pollo asado que ya tengo bien desmenuzado. Tú puedes usar pollo, carne, lo que tú quieras que te haya quedado. Y lo vamos a condimentar con tomate, cebolla, pimiento verde y ajo. Las cantidades van a ir de acuerdo a la cantidad de carne que tú vayas a utilizar. Yo voy a usar 2 tomates, media cebolla chica, medio pimiento verde y un diente de ajo. Y ahora sigue la parte más fácil de esta preparación, que es guisar todos los ingredientes. Así que nos vamos a la estufa. Y en una sartén caliente vamos a agregar un chorrito de aceite y empezamos a dorar el ajo. Después le agregamos los demás ingredientes, que es el pimiento verde, la cebolla y el tomate, y vamos a mezclar todos los ingredientes para que empiecen a soltar su sabor. Vamos a condimentar con sal al gusto. Yo le estoy poniendo un cuarto de cucharadita. También le puedes agregar pimienta, orégano, lo que tú quieras, pero con sal es suficiente. Y si te gusta la comida picante, ese es el momento de agregarle un chilito igual picado, solamente que en esta ocasión no lo voy a poner porque también las niñas van a comer de este guisado. Vamos a mezclar muy bien los ingredientes, aproximadamente unos 10 minutos para que se guise muy bien, y regresamos. Y 10 minutos después, mira qué rico quedó el sofrito, ya está bien guisadito y es momento de agregar el pollo asado. Una vez que lo agregamos, vamos a mezclar muy bien para que se empiecen a incorporar los sabores, y aquí empieza a oler bien rico, bien sabroso. Te lo recomiendo, ojalá y hagas esta receta que está bien rica. Y listo, así es como quedó este pollo guisado. Voy a esperar a que se enfríe un poco y te muestro cómo me lo como. Y así es como quedó este delicioso pollo guisado. Yo lo estoy acompañando con unos frijoles refritos, pero pega con ensalada, con pasta, con sopa, con arroz, con lo que tú quieras. Este guisado es muy versátil. Y si te gustan ese tipo de recetas de aprovechamiento, déjamelo saber en los comentarios. Y si tienes alguna idea para aprovechar algún otro guisado o ingrediente, también déjamelo saber para que yo haga la receta y la comparta con todos ustedes. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho esa receta. Si te gustó, dale like, comenta. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita para que sigas cocinando conmigo. Yo soy Sila, nos vemos la próxima. Bye.